Muy buen día para todos. En este video vamos a explicar cómo se hace paso a paso una descomposición en factores primos de un número por medio de un ejemplo. Pero antes vamos a mencionar un tema muy sencillo, pero muy necesario para poder entender muy bien la descomposición en factores primos. Ese tema es los criterios de divisibilidad. Estos criterios sirven para saber si un número es divisible por otro. ¿Y qué es divisible? Un número es divisible por otro si al realizar la división el residuo es 0. Veamos. El número 15 es divisible por 3 porque si dividimos 15 dividido 3, el residuo de esa división es 0. Pero si dividimos 15 por 4, el residuo de esa división no es 0. Por tanto, el número 15 no es divisible por 4. Ese es el concepto de que un número sea divisible por otro. Muy sencillo, muy fácil. Veamos entonces los criterios de divisibilidad más necesarios y más básicos. ¿Cómo sabemos si un número es divisible por 2? Muy sencillo. Si el número termina en un número par o 0. Ejemplo, los números 24, 32, 76, 98, 50 son divisibles por 2 porque terminan en un número par o 0, como lo podemos ver aquí. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 3? Muy sencillo. Si la suma de los dígitos del número es múltiplo de 3. Ejemplo, los números 93, 54, 348 son divisibles por 3, porque la suma de sus dígitos son múltiplos de 3. Por ejemplo, el número 93, sus dígitos son 9 y 3. Si sumamos los dígitos, 9 más 3 es igual a 12. El número 12 es múltiplo de 3. Por tanto, 93 es divisible por 3. Muy sencillo. Otro ejemplo, el número 348. Sus dígitos son 3, 4 y 8. Si sumamos los dígitos, 3 más 4 más 8, eso nos da igual a 15. El número 15 es múltiplo de 3. Por tanto, 348 es divisible por 3. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 5? Este sí es mucho más sencillo. Si el número termina en 0 o en 5. Ejemplo, los números 50, 75, 1050, 35 son divisibles por 5 porque terminan en un 0 o 5, como lo podemos ver ahí. Ahora, ¿cómo sabemos si un número es divisible por 7? Muy sencillo. Un número es divisible por 7 si al separar la cifra de las unidades y multiplicarla por 2, la diferencia entre el número dado y el producto obtenido es divisible por 7. Ejemplo, los números 182, 252 son divisibles por 7. Porque, veamos un ejemplo con el 182, separamos la cifra de las unidades, que viene a ser pues el número 2, luego la multiplicamos por 2, según el criterio de divisibilidad del 7, tenemos 2 por 2 igual a 4, luego teníamos el número 182, pero al quitarle el dígito de las unidades tenemos 18 y le restamos lo de la multiplicación, obteniendo 14. 14 es divisible por 7. Sí,
porque 14 dividido 7, esa división, el residuo es 0. Por tanto, 14 es divisible por 7 y por consiguiente 182 es divisible por 7. Lo mismo pasa con 252, que es el otro ejemplo que proponíamos. Ahora, teniendo claro los criterios de divisibilidad más necesarios, pasamos ahora sí a explicar la descomposición en factores primos de un número. A continuación vamos a descomponer en factores primos el número 1260. Vamos a tener a la mano los números primos 2, 3, 5, 7, 11. Los vamos a tener así en orden de menor a mayor. Primero se determina si el número es divisible por 2, que es el primer número primo. Por criterio de divisibilidad, 1260 es divisible por 2 porque termina en 0. Como 1260 es divisible por 2, se procede a hacer la división. 1260 dividido 2 nos da 630. Luego lo que hacemos es colocar el resultado debajo del número al que le estamos haciendo la descomposición, y en este lado vamos colocando el número por el cual vamos dividiendo. Luego se determina si el número resultante, o sea el de 630, es divisible por 2. Por criterio de divisibilidad, 630 es divisible por 2 porque termina en 0. Como 630 es divisible por 2, se procede a hacer la división. 630 dividido 2 nos da 315. Y lo mismo, colocamos abajo el resultado de la división y aquí el número primo por el cual hemos hecho la división. Luego se determina si el número resultante, o sea el de 315, es divisible por 2. Por criterio de divisibilidad, 315 no es divisible por 2 porque no termina en par ni en 0, termina en 5. Como ya no se puede seguir dividiendo por 2, seguimos con el siguiente número primo, o sea, el 3. Primero se determina si el número 315 es divisible por 3, que viene a ser el segundo número primo. Por criterio de divisibilidad, 315 es divisible por 3, porque 3 más 1 más 5 es igual a 9, y 9 es múltiplo de 3. Lo que estamos haciendo es sumar los dígitos del número 315, y si esa suma nos da un número que es múltiplo de 3, entonces ese número es divisible por 3. Como 315 es divisible por 3, se procede a hacer la división. 315 dividido 3 nos va a dar 105. Y lo colocamos debajo del número 315. Continuamos. Luego se determina si el número resultante, o sea el de 105, es divisible por 3. Por criterio de divisibilidad, 105 es divisible por 3, porque si sumamos sus dígitos, 1 más 0 más 5, obtenemos 6, y 6 es múltiplo de 3. Como 105 es divisible por 3, se procede a hacer la división. 105 dividido 3 nos va a dar 35. Y colocamos entonces abajo de 105 el número 35, que es el resultado de la división, y aquí el número por el cual lo hemos dividido. Luego se determina si el número resultante, o sea el de 35, es divisible por 3. Por criterio de divisibilidad, 35 no es divisible por 3, porque si sumamos sus dígitos, 3 más 5 nos va a dar 8, y 8 no es múltiplo de 3. Como ya no se puede seguir dividiendo por 3, seguimos con el siguiente número primo, o sea el 5.
Primero se determina si el número 35 es divisible por 5. El 5 viene a ser el tercer número primo. Por criterio de divisibilidad, 35 es divisible por 5, porque 35 termina en 5. Como 35 es divisible por 5, se procede a hacer la división. 35 dividido 5 igual a 7. Entonces colocamos abajo el número 7, que es el resultado de la división, y acá el número primo por el cual hemos dividido este. Continuamos. Luego se determina si el número resultante, o sea el 7, es divisible por 5. Como el 7 es un número primo, solo puede ser divisible por 1 y por sí mismo. Entonces lo dividimos por sí mismo. 7 dividido 7 nos va a dar 1. Cuando llegamos a 1, en esta parte de acá, hemos terminado la descomposición en factores primos. Comprobemos. Multiplicamos todos los números primos que dieron de la descomposición, los vamos a multiplicar. Entonces 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Entonces 2 por 2 4, 3 por 3 9, 5 por 7 35, luego 4 por 9 36 y lo multiplicamos por 35. Y ya multiplicando 36 por 35 nos da 1260. De esta manera sabemos que hicimos la descomposición de buena forma, que no nos hemos equivocado. Hemos terminado y comprobado el ejercicio. El número 1260 se puede expresar como la multiplicación de los números primos 2, 2, 3, 3, 5 y 7. Muchas gracias.